Bien, continuando con el tema anterior, habíamos visto convolución en variable continua. Ahora vamos a ver su contrapartida, que es convolución en variable discreta. Es muy parecido, prácticamente es casi lo mismo a lo que vimos en el video anterior, simplemente que ahora es para señales discretas. Así que esto va a ser más rápido, porque toda la explicación que vimos para el caso anterior sí la vamos a tener acá, con algunas observaciones, obviamente, que tienen que ver con las señales discretas. Entonces, convolución en discreta. La definición, como digo, tanto la definición como las propiedades son equivalentes al caso continuo, ¿sí? Vamos a tener definición entonces. La señal I de n es igual a la convolución entre las señales x de n y h de n, y se la va a definir justamente como una sumatoria. Sumatoria de k igual menos infinito más infinito de x de k por h de n menos k. Noten que acá la variable de la sumatoria es la k, ¿sí? Acá la n es una constante. Obviamente que cuando uno haga esta convolución, el resultado va a ser una nueva señal que va a depender de n. Como habíamos dicho en el caso continuo, en el caso discreto también, la suma de convolución o la sumatoria de convolución, como se la conoce, tiene muchas implicancias, principalmente para sistemas LTI, sistemas lineales invariantes en el tiempo, pero en variable discreta, porque un sistema justamente LTI o lineal invariante del tiempo va a quedar caracterizada la señal de salida a partir de una señal de entrada x de n, va a quedar caracterizada justamente a partir de una sumatoria de convolución, pero en ese caso lo que acá sería la h de n sería justamente la imagen de la función impulso unitario o delta de Dirac, pero en variable discreta, ¿sí? Luego de la transformación, ¿sí? Esto tiene que ver con sistemas, que esto ya lo vamos a ver bien con sistemas, porque a los sistemas se los representa a partir de una transformación, porque me transforma una señal en otra. Entonces, transformar a una señal, decíamos, transformar a una señal delta Dirac discreta, ¿sí? Su imagen o su señal transformada. No quiero usar la palabra transformada porque esto es justamente para la transformada de Laplace o la transformada de Fourier, pero se lo dice también transformación, ¿sí? La transformación de una señal en otra. Digo, muchas veces se suele trabajar con la imagen, como bien digo, de una señal como la delta de Dirac o el escalón unitario, ¿sí? Esperen que les voy a... Para comentarles bien, para buscar bien el término que ahora se me fue, que buscar la palabra que corresponde, ¿no? Ahí está. La respuesta a un impulso a través de un sistema LTI. Eso es lo que yo quería decir. No me salía la palabra. Decíamos entonces que la HDN va a ser la respuesta a un impulso discreto en un sistema lineal invariante en el tiempo. Justamente como en el caso anterior, van a ver en los textos que la h de t va a ser la respuesta a un impulso delta de t continuo, ¿sí? Para un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces decíamos que los sistemas lineales invariantes en el tiempo van a quedar caracterizados a partir justamente de la respuesta al impulso en el caso continuo, y acá los sistemas discretos van a quedar caracterizados a partir de la respuesta a una delta discreta que se la llama, ¿sí?, HDN en este caso. Igual el HDN que yo estoy poniendo acá es un HDN cualquiera genérico, pero tomando la notación que aparece en los textos lo van a encontrar como HDT y HDN a las respuestas de la delta de t y de la delta de n en un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿sí? Pero acá lo pongo en forma genérica, ¿sí? Acá no estoy diciendo que HDN es la respuesta del impulso discreto. Pero se los comento porque esto lo van a encontrar, y yo lo que quería decir es justamente, si HDN me representase la respuesta a un impulso discreto a través de un sistema lineal invariante en el tiempo, justamente el sistema va a quedar caracterizado a partir de una suma de convolución o a partir de una sumatoria de convolución, donde se trabaja con
las HDN, que son las respuestas a las delta DNs. A eso quise referirme, por eso digo que la sumatoria de convolución, como la integral de convolución, entre tantas aplicaciones sirve, entre otras cosas, para caracterizar sistemas lineales invariantes en el tiempo, ya sea en variable continua o en este caso en variable discreta. Igual, como dije, yo no me voy a abocar con este video a las aplicaciones de la sumatoria de convolución, sino simplemente definir la sumatoria de convolución, qué propiedades tiene, ver algún ejemplo de cómo se puede convolucionar dos secuencias, ¿sí? O señales discretas, ¿no? Que va a ser muy parecido a lo que hicimos en el caso anterior, pero acá va a aparecer algo nuevo, va a haber una vuelta de tuerca, por decirlo de alguna manera, casi al final del resultado. ¿Sí? Nada extraño, simplemente vamos a usar una herramienta que ustedes han visto seguramente en Análisis 1 en primer año. Pero bueno, esto después lo vamos a ver ahora en unos minutos cuando trabajemos con el resultado. Como siempre digo, en los textos van a encontrar más ejemplos resueltos de convolución en variable discreta. O también pueden googlear en internet, buscar convolución en discreta, donde también van a encontrar, hay infinidades de videos, ¿sí? De otros países, ¿no? En español quiero decir, donde van a encontrar ejemplos de convolución en discreta, como también así en convolución continua. Bien, decíamos entonces, la definición establece que la señal IDN va a ser la convolución entre XDN y HDN como la sumatoria de K igual menos infinito a más infinito de X de K por HDN menos K. X de K va a ser la señal XDN, simplemente reemplazando a la N por K, y HDN menos K no es otra cosa que la señal HDN. Si reemplazamos a la N por K, sería la señal H de K, que luego se la refleja, H de menos K es la señal reflejada, y si se le suma n, según como sea n, positivo o negativo, se corre hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que HDN menos K sería la señal HDN en variable K, reflejada y trasladada horizontalmente, ¿sí? Lo mismo que pasaba con continua va a pasar acá con discreta. Bien, ¿qué propiedades tiene la convolución en discreta? Bueno, van a ver que estas son sus equivalentes a las continuas, ¿sí? Son exactamente las mismas. Vamos a tener que, por ejemplo, la primera de las propiedades es la conmutatividad. La conmutatividad establece que hacer XDN convolución HDN es lo mismo que hacer HDN convolución XDN. A la hora de convolucionar dos señales discretas podemos conmutar según uno lo necesite, ¿sí? Eso de trabajar con la conmutatividad depende que a la hora justamente de calcular la convolución siempre conviene, como miramos acá, tanto en continuas como en discretas, siempre conviene desplazar de las dos señales que a mí me den para convolucionar, siempre la que conviene desplazar tiene que ser la más fácil. Por ejemplo, si alguna de las dos es una constante, o un escalón, por ejemplo, o una exponencial, siempre conviene esas desplazar. Si es una trigonométrica, no conviene desplazarla porque me va a aparecer el seno o el coseno de una diferencia, y después voy a tener que desarrollar el seno o el coseno de esa diferencia y se me va a hacer un choplazo gigantesco y difícil de manejar. Entonces siempre conviene, la que conviene desplazar es la señal de las dos, la más fácil, ¿sí? Por eso que acá podemos aplicar la propiedad conmutativa, ¿sí? Porque supongamos que la más fácil fuera la x de n, y fíjense que acá no está desplazada la x de n, bueno, aplicamos la propiedad conmutativa, conmutamos h de n por x de n, entonces acá nos va a quedar h de k por x de n menos k, y ahí, como ven, desplazamos la señal x de n, que sería la más sencilla. Así que esa es una recomendación que siempre lo digo a la hora de convolucionar en continuas o en discretas, ¿sí? Siempre conviene desplazar en la definición, conviene hacer el desplazamiento a la señal más fácil, ¿sí? Porque eso les va a facilitar después el cálculo. Bien, tenemos entonces propiedad 2, la asociatividad. A la hora de convolucionar tres señales discretas, bueno, uno va asociando, ¿sí? Como mejor convenga. Pero siempre uno va asociando de a dos, va convolucionando de a dos. Entonces, si tenemos x de n, convolución h de 1 de n, y el resultado, convolución h2 de n, esto es equivalente a hacer primero h1 de n convolución h2 de n, como vemos acá, y el resultado hacer x de n convolución, justamente el resultado de esta otra convolución, ¿sí? A la hora de convolucionar, como siempre decimos, vamos convolucionando de a dos, ¿sí? Y bueno, podemos ir asociando como mejor convenga.
Después también tenemos la propiedad distributiva de la convolución respecto a una suma de señales discretas. En este caso, si tenemos x de n convolución h1 de n más h2 de n, una posibilidad sería sumar las dos señales discretas y luego convolucionarla con x de n, o la otra posibilidad, aplicar la propiedad distributiva. Es decir, distribuimos el x de n con cada una de las h's y nos quedaría x de n convolución h1 de n más x de n convolución h2 de n. Cualquiera de las dos posibilidades, ¿sí?, acá sirven para poder convolucionar, en este caso, tres señales, de las cuales dos de ellas están sumando o restando, ¿sí? Después también tenemos la propiedad 4, que es equivalente a la 4 continua. Fíjense que en el campo discreto también la señal delta d, es decir, la secuencia impulso unitario, ¿sí?, funciona como neutro para la convolución con cualquier señal discreta. Lo que estamos diciendo es que cualquier señal discreta x de n convolución con la secuencia impulso unitario delta de n me devuelve la señal original x de n, ¿sí? Por eso decimos que es neutro para la convolución. La propiedad 4 es un caso particular de la 5, pero en la 5 ya no podemos hablar que la delta funciona como neutro, porque fíjense que el resultado que me devuelve no es el original, sino que es el original desplazado, ¿sí? Pero bueno, la 4 es un caso particular de la propiedad 5, ¿sí?, cuando n0 vale 0. La 5 dice que si convolucionamos una señal discreta x de n con una delta desplazada, con una secuencia impulso unitario delta de n menos n0, me devuelve la señal original desplazada en el mismo desplazamiento de la delta, es decir, x de n menos n0. Eso es lo que va a suceder a la hora de convolucionar esas dos señales. También podemos convolucionar con un escalón unitario, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Como propiedad 6, que si convolucionamos una señal discreta x de n con un escalón unitario u de n, nos va a devolver, fíjense, la sumatoria de k igual menos infinito hasta n de la señal original x de k, ¿sí? Al convolucionar cualquier señal con un escalón, me devuelve justamente la sumatoria de la secuencia x de n, pero evaluado en los k con k de menos infinito hasta n, ¿sí? Fíjense que el resultado final de esto no va a ser un número, sino que justamente el resultado final de esto va a ser una secuencia que va a llegar hasta el último valor, que va a ser n, ¿sí?, para un n arbitrario cualquiera, que es justamente la convolución entre las dos señales discretas, ¿sí? Esta es la equivalente a la continua, que era una integral, ¿se acuerdan? Y acá también tenemos una propiedad, la 7, que la podemos tomar como una definición, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos dos secuencias periódicas que comparten el mismo periodo n, ¿sí?, que comparten el mismo periodo común n, ¿sí? Bueno, en este caso, si yo convolucionase esas dos secuencias, ¿sí?, a partir de la sumatoria de convolución, lamentablemente la convolución de dos secuencias periódicas con un periodo común n no converge. Esa sumatoria no converge, ¿sí? Entonces estamos en un problema. Entonces se va a definir, por eso digo que la propiedad 7 la podemos tomar como una definición, igual que en el caso continuo, se va a definir la convolución periódica para secuencias discretas, ¿sí? Entonces, el símbolo es el mismo, ¿se acuerdan? Es un círculo con una X adentro, ese va a ser el producto de convolución periódica, a diferencia del asterisco, que es el producto de convolución común y corriente. Vamos a tener entonces que la secuencia periódica x1 de n, convolución periódica, así se lee, convolución periódica o convolucionada periódicamente, con x2 de n, donde tanto x1 de n como x2 de n son secuencias periódicas con el mismo periodo n, se lo va a definir, fíjense que el argumento va a ser el mismo, pero lo que va a cambiar van a ser los límites de la sumatoria. Se lo va a definir como la sumatoria de k igual 0 hasta n menos 1 de x1 de k por x2 de n menos k. ¿Por qué hasta n menos 1? Porque justamente como la k arranca desde 0. Como la k arranca desde 0, desde k igual 0 hasta n menos 1, ahí tenemos n muestras, que es justamente el periodo de ambas señales, justamente. No puedo hacer la sumatoria desde k igual 0 hasta n, porque entonces le estaría agregando un valor más, ¿sí? Ya el periodo no sería n, sino que sería n más 1. Por eso que
porque la sumatoria arranca desde cero, así es como está definida, porque la sumatoria arranca desde cero, ¿sí? Si no, tendría que ser desde k igual 1 hasta n, pero por definición la sumatoria arranca desde cero, k igual 0 hasta n menos 1, que justamente es un periodo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esta nueva señal, que es justamente la convolución periódica entre estas dos, va a ser una nueva señal o una nueva secuencia periódica de periodo n también. Es decir, que la convolución periódica de dos secuencias periódicas de periodo n me va a dar otra señal periódica de periodo n. Lo mismo que pasa con las continuas, va a pasar acá con las discretas. Entonces, como ven, esto que está escrito acá es prácticamente lo mismo que ya vimos para señales continuas, pero ahora para el caso de las discretas. Lo que vamos a ver ahora justamente es un ejemplo de convolución discreta. Que también la idea es muy parecida o la misma a la que vimos en el caso continuo, ¿sí? Vamos a convolucionar dos secuencias o dos señales discretas, vamos a graficar, ¿sí? Para tener una idea de lo que está pasando acá, ¿no? Y vamos a trabajar, como en el caso anterior se trabajó para t menor que 0 y para t mayor que 0, acá, en base a esto, vamos a trabajar para n menor que 0 y para n mayor que 0, a ver qué pasa. ¿Sí? Pero al resultado final, o para poder llegar a un resultado cerrado, ¿sí? Cuando digo cerrado, que no me quede una sumatoria, sino que pase como en el caso continuo, que calculábamos una integral y llegábamos a una función que dependía de t. Yo acá quiero que me quede una señal que dependa de n y no una sumatoria. Vamos a tener que aplicar en el medio una herramienta que ustedes han visto en análisis 1, que ahora la vamos a recordar, ¿sí? Bueno, entonces, supongamos que tenemos que convolucionar la señal x de n, convolución h de n, que la vamos a llamar i de n, que es la que estamos buscando, donde la x de n en este caso va a ser el escalón unitario discreto u de n, y h de n va a ser el escalón unitario discreto u de n multiplicado por esta función potencial, en realidad más que función potencial, función exponencial, ¿sí? Alfa a la n, pero con alfa entre 0 y 1. En este caso particular tenemos alfa a la n por u de n, pero con alfa entre 0 y 1. Por lo tanto, si alfa es entre 0 y 1 y lo elevamos a la n, un número entre 0 y 1 elevado a la n, a medida que vamos aumentando n, va a tener la forma de una exponencial, decreciente, ¿sí? En este caso. Entonces, usando la definición de la suma de convolución, reemplazando por los datos del problema, vamos a tener que la señal respuesta i de n, que es la convolución entre x de n con h de n, va a ser la sumatoria de k igual menos infinito más infinito de x de k. En este caso, x de k sería u de k por h de n menos k. H de n es esto, así que donde dice n reemplazamos por n menos k. Entonces nos quedaría por alfa a la n menos k por el escalón u de n menos k. ¿Sí? Acá lo tenemos reemplazado. Esto sería justamente por definición de la suma de convolución. Bien, fíjense que acá tenemos una sumatoria donde la variable es k, por lo tanto acá n es una constante. A n lo tomamos como una constante, ¿sí? Acá la sumatoria es respecto de k. Y tenemos un producto de tres señales donde acá hay un escalón y acá hay otro escalón, ¿sí? Entonces, lo vamos armando como lo hicimos en el caso anterior. Primero dibujamos la señal x de k. X de k es el escalón u de k, que vale 0 hasta menos 1, y de 0 en adelante, para 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? La señal vale 1. Ese sería el escalón, este sería el escalón discreto, ¿sí? El escalón unitario. Acá en verde graficamos la señal h de k. H de k sería alfa a la k por u de k, ¿sí? Bueno, u de k es igual que este. U de k valdría 0 hasta menos 1, y de 0 en adelante u de k vale todo 1. Si lo multiplicamos por alfa a la k, para alfa entre 0 y 1, es una exponencial decreciente. Fíjense que a la izquierda del 0, cualquier muestra vale 0. Cualquier muestra que vale 0 por una exponencial decreciente me va a terminar dando todo 0. ¿Sí? Para menos 1, menos 2, menos 3, hacia el menos infinito, vale todo 0. A partir de 0 en adelante, la u de k, las muestras valen todas 1. Multiplicada por una exponencial decreciente,
1 multiplicada por una exponencial decreciente que nos va a dar una exponencial decreciente, muestra a muestra, ¿sí? Cuando vale 0 vale 1, cosa que es cierto, porque u de 0 vale 1 y alfa a la 0 vale 1. Cuando vale k vale 1, acá estamos, fíjense que acá hay un error mío. ¿Cuál es el error mío? Ven que la variable es con respecto a acá y yo puse n. Vamos a corregirlo, porque la variable es k. Ahí está, ahí lo corregimos, ¿sí? Decíamos entonces, tenemos el escalón que de 0 en adelante vale 1 y alfa a la k es una exponencial decreciente. La exponencial decreciente multiplicada por 1 me da la exponencial decreciente muestra a muestra. Decíamos, cuando k vale 0 vale 1, cuando k vale 1, cuando k vale 1 me queda alfa a la 1, que es alfa, y u de 1 vale 1. 1 por alfa, alfa, así que para 1 vale alfa, su imagen. Cuando k vale 2, alfa a la 2 me queda alfa al cuadrado por u de 2. u de 2 vale 1. 1 por alfa al cuadrado. ¿Ven? Ahí yo lo puse. Para 2 la imagen vale alfa al cuadrado, para 3 vale alfa cubo. Como alfa está entre 0 y 1, entonces va decreciendo de manera exponencial, ¿sí? De manera exponencial. Bien, tenemos la señal x de k y tenemos graficada la señal h de k. Acá lo que necesitamos es, esta sería la h de k, pero yo ahora necesito la h de n menos k. Como necesito la h de n menos k, que es la que está escrita acá, que dice alfa a la n menos k por u de n menos k. Bueno, u de k es esta, porque ven que era u de n, u de k es esta. U de menos k sería esta reflejada. ¿Se acuerdan? Sería esta reflejada. Es decir, que de menos infinito hasta 0 vale 1 y de 1 en adelante vale todo 0. Sería este escalón reflejado. Eso sería u de menos k. Y ahora, u de n menos k, es decir, ahora al menos k le sumo n, va a pasar lo que ya dijimos en videos anteriores, ¿sí? Que luego de haber una reflexión, si yo le sumo una constante positiva, este escalón reflejado se corre hacia la derecha, ¿sí? Y si yo le resto, se corre hacia la izquierda. Entonces, justamente vamos a tener este escalón reflejado, ¿sí? Con n menor que 0, el escalón corrido hacia la izquierda, y con n mayor que 0, el escalón corrido hacia la derecha. Pero además, este escalón hay que multiplicarlo por esta exponencial, ¿sí? Hay que multiplicarlo por esta exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Entonces, vamos a tener este escalón reflejado, ¿sí? Si n es negativo, corrido hacia la izquierda, el escalón corrido hacia la izquierda, reflejado y corrido hacia la izquierda, y si lo multiplicamos por una exponencial, justamente 1 multiplicado, en este caso, por una exponencial creciente, ¿sí? ¿Por qué creciente? Y porque n es negativo, n me va a quedar alfa, que está entre 0 y 1, elevado, alfa elevado, n es negativo, menos k, todo esto sigue siendo justamente, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Dependiendo de cuánto valga k, ¿no? Obviamente, pero a lo que voy es que esta exponencial, ¿sí? Para n menor que 0, ¿sí? Va a ser de tipo creciente, multiplicado por este escalón que está reflejado y corrido hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense que vale 1, el escalón vale 1 hasta un cierto valor n, y después de n en adelante el escalón vale 0, multiplicado por esa exponencial, por esta exponencial, ¿sí? La exponencial multiplicada por 1 que me termina dando la exponencial, que es esta gráfica que ustedes tienen acá. Para n menor que 0, fíjense, desde menos infinito, acá no le puse valores, solamente puse el 0 como referencia. Desde k igual menos infinito hasta n, tengo la exponencial esta, ¿ven? La exponencial esta que es creciente. Y a partir de n en adelante, para todas las otras muestras, la señal vale 0. Porque recuerden, sería este escalón reflejado, corrido hacia la izquierda, y luego multiplicamos por la secuencia exponencial creciente. Entonces me queda, desde n hacia la izquierda me va a quedar la secuencia exponencial. Y desde n hacia la derecha vale todo 0 justamente por el escalón. Y acá al revés,
Porque acá sería el escalón este reflejado, y si le sumo n, pero n ahora es positivo, el escalón se corre hacia la derecha. Todo este escalón corrido está reflejado y corrido hacia la derecha, ¿sí? Y si ahora lo multiplicamos por esta exponencial, que habíamos dicho lo que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que también nos va a quedar acá una exponencial creciente, pero desplazada hacia la derecha, porque justamente este escalón está reflejado y corrido hacia la derecha, ¿sí? Este escalón reflejado y corrido hacia la derecha, ¿qué significa? Que vale 1, va a valer 1 hasta un cierto valor n, y de n en adelante el escalón vale 0. Entonces de n para la izquierda el escalón vale 1. Multiplicado por la exponencial me termina dando la exponencial hasta n. Pero ahora el n está del otro lado, ¿ven? Ahora el n está de este lado. Acá tenemos un n positivo y acá lo tenemos para un n negativo, ¿sí? Esa es la diferencia que nosotros vamos a tener acá, ¿no? En este caso. Bueno, una vez que hemos graficado las dos secuencias, ¿sí? Lo que estamos graficando sería la h de n menos k para un n negativo, que me queda la secuencia exponencial a la izquierda, y para un n negativo y para un n positivo me abarca el primer cuadrante y el segundo cuadrante, es decir, lo tengo más corrido hacia la derecha, ¿sí? Acá, por favor, sí, lo que les pido, tengan mucho cuidado a la hora de graficar esto, a la hora de graficar esta exponencial. Si tienen dudas de por qué es creciente y demás, bueno, piensen, tomen un valor entre 0 y 1, por ejemplo, qué sé yo, alfa igual a un medio, y denle algunos valores, ¿sí? Prueben con, por ejemplo, prueben para un n igual 1, y denle algunos valores de k, prueben para un n igual 2 y denle algunos valores de acá, y se van a dar cuenta que la gráfica que les queda va a ser esto justamente, ¿sí? Si n es positivo, si n es negativo, la gráfica les va a quedar de este lado, ¿sí? En el segundo cuadrante, y si n es positivo, la gráfica les va a quedar en el primero y segundo cuadrante, pero con esta forma, con la forma de una exponencial, ¿sí? Con la forma de una exponencial creciente. Es decir, si les cuesta verlo de manera genérica, porque acá lo estamos graficando de manera genérica para cualquier alfa entre 0 y 1, ¿sí? Pero les decía, si les cuesta visualizarlo, bueno, prueben con un valor alfa entre 0 y 1 y prueben con un valor n determinado, ¿sí? Y vayan dándole valores a la k para graficar esta señal, ¿sí? Y bueno, como les decía, para un n negativo les va a quedar de esta forma y para un n positivo les va a quedar de esta otra forma. Siempre conviene probar con algún valor como para convencerse, ¿no?, de la gráfica que nos va a quedar o que vamos a obtener. Y además para estar seguros, ¿no?, que lo que estamos haciendo está bien. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, procedemos a la suma de convolución. Obviamente que acá lo vamos a separar en dos casos, ¿sí? Para n negativo y para n positivo. Primer caso, para n negativo, si miramos bien, fíjense que acá están superpuestas las dos, está superpuesta la x de k, que sería esta parte, y la h, y la... Acá también hay otro error, fíjense, a medida que voy hablando voy encontrando errores. Esta señal no es x de k, x de n menos k, sino que es h, ahí está, ahí lo corregimos, ¿sí? Acá decía x y en realidad es h. Decíamos entonces, superpuse las dos gráficas, x de k, que es la primera parte, ¿sí? Y h de n menos k, que es toda la otra parte. Están superpuestas a propósito porque si ahora ustedes miran bien, para n menor que 0, fíjense, para n menor que 0, fíjense dónde está la n está a la izquierda del 0. Y si ustedes miran bien, esta señal a la izquierda del 0, todas las muestras valen 0. Y esta otra señal a la izquierda del 0 justamente son los valores de la exponencial creciente. Por lo tanto, fíjense, a la izquierda del 0, cualquier exponencial creciente multiplicada por 0, muestra a muestra, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Sí? Porque lo que valga acá multiplicado por 0 me va a dar 0. Lo que valga en este valor de k multiplicado por 0 me va a dar 0, y así sucesivamente. Por lo tanto, para n menores que 0, a la izquierda del 0, la suma de convolución, ¿sí? Yo estaría sumando k desde menos infinito más infinito de ceros, ¿sí? Entonces, I de n, la respuesta o la solución de la convolución, I de n va a ser 0. ¿Justamente por qué? Porque acá gráficamente lo estamos viendo, porque no hay solapamiento. Justamente no hay solapamiento, no hay
intersección, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No hay superposición, de señales que no sean distintas de cero, las dos simultáneamente, porque vuelvo a repetir, esta vale cero, cero multiplicado por cualquier cosa distinta de cero me va a terminar dando el producto me va a terminar dando cero. ¿Sí? Por eso decimos que no hay solapamiento en este caso. Entonces, para los n menores que 0, la solución I de n va a valer 0. ¿Qué pasa ahora para, segundo caso, para n mayor? Y acá hago una observación. ¿Sí? Acá vamos a poner, si yo acá puse menor estricto, ¿sí? Acá ponemos entonces para n mayor o igual a 0, porque recuerden que en las discretas sí está definido el escalón unitario en 0 está definido y vale 1. Entonces, si acá pusimos menor que 0, acá vamos a poner mayor o igual que 0, ¿sí? Bueno, entonces, para mayor o igual que 0, la respuesta I de n, ¿qué va a ser? Bueno, si miramos esta gráfica y miramos esta, multiplicamos esta con esta, que es justamente lo que dice la suma de convolución, fíjense, estamos hablando para n mayores o iguales que 0, de 0 hacia la derecha, ¿sí? Fíjense, de 0 hacia la derecha, esta señal vale todo 1. Y esta de 0 hacia la derecha, ojo acá, porque de 0 hasta n, tenemos la exponencial creciente. Por lo tanto, de 0 hasta n, acá yo no dije quién es n porque es para un n arbitrario. De 0 hasta n, si multiplicamos de 0 hasta n, multiplicamos la exponencial creciente por 1, ¿qué me devuelve? La exponencial creciente. Y a la derecha de n, fíjense, a la derecha de n, esta señal vale 0. Por lo tanto, si el n anduviera por acá, a la derecha del n, el escalón ¿cuánto vale? 1. 1 multiplicado por 0, que me va a dar 0. Así que en definitiva, al multiplicar esta señal con esta señal, lo único que me va a importar va a ser el intervalo que va, justamente, el intervalo que va de 0 a n. De 0 a n es donde podemos decir que ambas señales, se solapan, ¿sí? De 0 a n podemos decir que ambas señales se están solapando. Entonces, cuando armamos la sumatoria de menos infinito más infinito, en realidad, para este segundo caso, cuando n es mayor o igual a 0, la I de n va a ser justamente la sumatoria de k igual 0 hasta n, porque justamente para acá, entre 0 y n, ambas señales sus imágenes son distintas de 0, ¿sí? Y ahí podemos decir que se están solapando, se están superponiendo. Entonces, la sumatoria va a quedar desde k igual 0 hasta n. Ya no va a ser de menos infinito a más infinito, sino desde k igual 0 hasta n. Desde k igual 0 hasta n, ¿de quién? Bueno, justamente, esto vale 1, y el producto de esto por esto, acá en este caso, es decir, la h de n menos k, ¿quién es? Es alfa elevado a la n menos k, que es lo que está escrito acá, ¿ven? Entonces nos quedó la sumatoria de k igual 0 hasta n de alfa elevado a la n menos k. Ahora bien, ¿podríamos dejar este resultado? Sí, podríamos dejar ese resultado, pero no se acostumbra. ¿Por qué? Porque me va a quedar en función de una sumatoria. Por ejemplo, si yo quiero el valor, quiero el valor de I en 0. I en 0 va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta 0 de alfa a la 0 menos k. ¿Sí? Que eso va a ser un solo valor. Por ejemplo, I de 1, yo quiero I de 1. I de 1 va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta 1 de alfa elevado a la 1 menos k. Si yo quiero I de menos 1, I de menos 1 va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta menos 1, perdón, porque esto es para n mayor que 0, así que n no puede ser menos 1. I de 2, I de 2 va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta 2 de alfa a la 2 menos k. Digo, se puede hacer, pero lo que pasa es que, fíjense, para cada valor de n, con n mayor o igual que 0, para cada valor de n voy a tener una sumatoria y voy a tener que resolver la sumatoria, voy a tener que calcular esa sumatoria. ¿Sí? Repito, ¿se puede dejar esto como resultado? Sí, pero no se acostumbra a buscar alguna expresión cerrada donde no tenga la sumatoria, donde yo pueda tener directamente la I de n, ¿sí? Para todo n, la I de n directamente, sin tener que para cada n hacer una sumatoria, ¿sí? Una expresión cerrada. ¿Siempre se puede? No, en la mayoría de los casos sí, pero no siempre. A veces el resultado queda expresado con una sumatoria. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Lo que vamos a hacer acá es usar una herramienta de análisis 1. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar
series. Ustedes en análisis 1 han visto series, sucesiones y series, y han visto series geométricas y series geométricas y series aritméticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en particular, dentro de las series de potencias, las series geométricas y las series aritméticas, ¿sí? Son aquellas que tienen un formato en particular donde ya uno conoce a qué valor converge o a qué función converge, ¿sí? Son series de la forma, por ejemplo, que yo arranco con un valor y el próximo se obtiene como el anterior más un número, ¿sí? Y así sucesivamente. O a partir de un primer valor, el próximo se obtiene como el anterior multiplicado por un número, ¿sí? Esa sería la idea acá. Entonces, que tiene que ver, decíamos entonces, con series geométricas y series aritméticas. Y eso ya está tabulado, eso lo pueden encontrar en cualquier libro de series, de análisis 1, de hecho, ¿sí? Van a encontrar dentro de series de potencias las series geométricas, series aritméticas y algunas otras, ¿sí? Donde ya está tabulado a dónde converge, a qué converge, ¿sí? En este caso, fíjense, la ayuda, que es lo que estoy poniendo acá, la sumatoria de n igual, acá dice la sumatoria de n igual 0 hasta n menos 1 de alfa a la n. Alfa a la n, ¿qué sería? Sería alfa a la 0 más alfa a la 1 más alfa a la 2 más alfa a la 3 más alfa a la 4 más y así sucesivamente. Fíjense que se empieza con el primer valor, alfa a la 0, que vale 1, y el que le sigue se obtiene como el anterior por alfa. 1 por alfa me da alfa a la 1. Alfa a la 1 por alfa me da alfa a la 2. Alfa a la 2 por alfa me da alfa a la 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para ese tipo de series ya existe, ya está demostrado, ¿sí? ¿A qué converge? Bueno, en el caso de la sumatoria de n igual 0 a n menos 1 de alfa a la n, tenemos que converge a este cociente 1 menos alfa elevado a la n mayúscula, todo dividido 1 menos alfa, para alfa distinto de 1, obviamente, porque si no me queda 0 sobre 0. Decíamos, repito, sumatoria de n chica igual 0 hasta n grande menos 1 de alfa a la n es igual al cociente 1 menos alfa elevado a la n mayúscula dividido 1 menos alfa, si alfa es distinto de 1, y converge a n mayúscula si alfa es igual a 1. Cosa que es cierto, porque si alfa es igual a 1, ¿qué sería? Sería 0, ¿sí? Sería, bien digo, si alfa vale 1 sería alfa a la 1 más alfa a la 2 más alfa a la 3 sería 1 más 1, si alfa vale 1 sería 1, ¿sí? 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, ¿sí? N veces, entonces me termina dando n, justamente, si alfa es igual a 1. Repito, esta ayuda que tiene que ver con series, ¿sí? Con series elementales, ustedes la pueden consultar en cualquier libro de análisis 1 de sucesiones y series, el capítulo de sucesiones y series, ¿sí? O también, por ejemplo, en el texto de señales y sistemas, en la página 22, justamente, en la página, acá lo muestro así, en la página 22, fíjense, ahí tienen, de hecho, la primera justamente la que estamos usando, acá lo que pide, el autor lo que pide es demostrar que estas series convergen a estos resultados. Y acá está, por ejemplo, esta. ¿Sí? Y bueno, acá está demostrado, pero repito, está esta serie y hay algunas otras que acá dice el autor que va a utilizar, ¿sí? Que va a utilizar, y como decíamos, esos resultados que están relacionados con series geométricas y aritmétricas, entre otros casos como series de potencias, en cualquier libro de análisis 1 lo tienen, lo pueden buscar, lo pueden encontrar, siempre está cerca de lo que es series de Taylor, ¿sí? Así que lo pueden tranquilamente encontrar. Entonces vamos a usar este resultado como ayuda, ¿sí? Como ayuda, en este caso, para resolver este ejercicio, ¿sí? Bien, en este caso nosotros lo que tenemos acá, que estaba tratando de acordar, porque yo a veces también, a veces me confundo entre serie aritmética y serie geométrica, ¿sí? Porque decíamos, una se obtiene a partir de un primer término, un primer número, el que le sigue se obtiene como el anterior más un número, que eso se lo llama razón, ¿sí? Y la otra es, a partir de un primer término, un primer número, el que le sigue se obtiene como el anterior multiplicado por un
por un número, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿esta cómo es? Esta sería alfa elevado a la 0, como dije, alfa elevado a la 0, más alfa elevado a la 1, más alfa elevado a la 2, y como ven, cada uno se obtiene como el anterior multiplicado por alfa, ¿sí? En este caso, entonces, estamos en presencia, si mi memoria no me falla, me puedo confundir, lo aclaro, me puedo confundir, pero si mi memoria no me falla, es una serie geométrica, ¿sí? Es una serie geométrica, si mi memoria no me falla, repito, me puedo confundir. Si de hecho es aritmética y no es geométrica, bueno, les pido disculpas y cualquier cosa me lo hacen saber, ¿sí? Que el profesor se equivocó, no era geométrica, era aritmética. Porque siempre, le digo, siempre me confundo, ¿no? La geométrica con la aritmética es una cuestión de psicológica, digo yo, ¿no? ¿No? Lo del distinguir una de otra. Sé cómo se arman, cómo están armadas cada una y a qué convergen, pero siempre me las confundo con el nombre, ¿sí? Pero bueno, no importa. La cuestión es que yo voy a usar como resultado, como ayuda, voy a usar esta serie. ¿Por qué la voy a usar acá? Porque van a ver que lo que nos queda es justamente esto. Porque fíjense que nos quedó sumatoria de k igual 0 hasta n de alfa elevado a la n menos k. ¿Qué hacemos? Un cambio de variables. Llamamos al exponente n menos k lo llamamos m, ¿sí? M. Entonces fíjense, miren acá la sumatoria, cuando k vale 0, m es igual a n. Así que el límite inferior de la sumatoria ahora nos va a quedar m igual a n. Y cuando k vale n, n menos 0, n menos n, 0. El límite superior de la sumatoria va a ser 0, así que la sumatoria de k igual 0 hasta n de alfa elevado a la n menos k, al reemplazar a n menos k por m, nos va a quedar la nueva sumatoria de m igual a n, de m igual a n, como límite inferior, hasta 0, de alfa a la m, ¿sí? De alfa elevado a la m. Ahora bien, que lo que hacemos es invertir los límites de la sumatoria, ¿sí? Porque que la sumatoria vaya de m igual a n hasta m igual 0 es lo mismo que vaya al revés, desde m igual 0 hasta m igual n, es lo mismo. ¿Pero por qué la invierto? Porque ahora invirtiendo los límites de la sumatoria nos queda justamente que I de n es la sumatoria de m igual 0 hasta n de alfa a la m. Y ahora acá voy a usar justamente la ayuda. ¿Por qué? Porque como alfa es un número que está entre 0 y 1, por lo tanto es distinto de 1, alfa es distinto de 1, ¿sí? Alfa es distinto de 1, y fíjense que tengo una potencia, alfa a la m, y mi ayuda dice alfa a la n, ¿sí? Y fíjense que la sumatoria va desde m igual 0 hasta n chica, y acá la sumatoria va desde n igual 0 hasta n grande menos 1, por comparación, esta con esta, si las comparamos las dos, repito, si comparamos las dos, esta con esta, ¿sí? Fíjense que lo que acá es n, acá sería el n menos 1. Por lo tanto, en el resultado, si acá dice n mayúscula menos 1 y acá dice alfa a la n, por comparación, si acá dice n, acá va a decir n más 1. Digo por comparación, repito, si miramos esta serie y miramos esta serie y vamos comparando, ¿sí? Fíjense, donde el límite inferior vale 0 en ambas, perfecto, tenemos alfa a la m, alfa a la n, ¿sí? Donde acá dice, en el límite superior que dice n chica, fíjense que acá me queda n más 1, y si acá, lo que acá sería n chica, acá es n menos 1, en el resultado justamente tenemos n, que es el que le sigue. Fíjense, si acá dice n menos 1, acá me queda alfa elevado al que le sigue. El que le sigue a n menos 1 es n. Ahí está. Por lo tanto, si acá dice n, acá el alfa va a estar elevado al que le sigue, n más 1. Simplemente sale por comparación, ¿eh? Simplemente sale por comparación, ¿sí? Entonces, comparando, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esta sumatoria converge o nos da este cociente 1 menos alfa elevado a la n más 1, todo sobre 1 menos alfa, que es lo que dice acá. Repito, la solución o la respuesta I de n a la convolución entre x de n y h de n va a ser la sumatoria de m igual 0 hasta n de alfa a la m,
Y eso va a converger, esta sumatoria converge a este cociente que es 1 menos alfa a la n más 1 sobre 1 menos alfa, ¿sí? Y acá tenemos entonces el resultado. Entonces este va a ser el resultado de la convolución entre las dos discretas para n mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo se escribe el resultado final? El resultado final va a ser I de n igual lo que acabamos de encontrar, 1 menos alfa a la n más 1, todo dividido 1 menos alfa, y para indicar que este resultado, porque así solo, fíjense, si yo me olvido de todo esto, si a mí me ponen este cociente es válido para cualquier n, ya sea positivo o negativo. Entonces, para indicar que este cociente, que este resultado, tiene sentido para n mayores o iguales que 0, al resultado lo multiplicamos por un escalón. Multiplicarlo por un escalón, por el escalón u de n, justamente con eso estamos diciendo que este resultado tiene sentido desde n igual 0 en adelante, que es justamente lo que dice acá arriba, ¿sí? También podríamos haber dicho, también si quieren podríamos haber puesto I de n igual a esto y al lado aclarar n mayor o igual que 0, es lo mismo, ¿sí? Pero van a encontrar muchas veces en los textos, en ejercicios, en apuntes, que de repente la respuesta a la cual llegamos aparece multiplicada por un escalón. Es muy común hacer esto, multiplicarla por un escalón, ya sea u de n o si fuera el caso continuo por una u de t. Y uno dice, ¿pero y por qué? Porque multiplicarla por u de n o multiplicarla por una u de t, lo que me están diciendo es que ese resultado tiene sentido a partir de t igual 0 en adelante o de n igual 0 en adelante, que para valores negativos ese resultado no tiene sentido, que ese resultado solamente tiene sentido para valores positivos de la variable t o de la variable n, ¿sí? En vez de poner para n mayor o igual que 0, utilizan un escalón. Por eso lo aclaro, porque es común hacer eso. Entonces, en definitiva, la convolución entre estas dos señales discretas, que es el escalón u de n y la otra que es el escalón u de n multiplicado por una exponencial alfa a la n con alfa entre 0 y 1, la convolución, la sumatoria de convolución, me termina dando este cociente, ¿sí? Que tiene sentido para n mayores o iguales a 0. Y acá a la derecha tiene una gráfica aproximada, ¿sí? Porque yo no dije para qué valor de alfa. Esto es para cualquier alfa entre 0 y 1, ¿sí? También acá de vuelta, si ustedes quieren, pueden graficarlo, por ejemplo, pueden probar para alfa igual a 1/2 y graficarlo con una computadora. Hay computadoras y softwares que grafican señales discretas, ¿sí? Decíamos para alfa igual a 1/2 y ver qué les queda, para alfa igual a 0,1 y ver qué les queda, para alfa igual a 0,8 y ver qué les queda, y van a ver que todas van a ser muy parecidas a esta que está dibujada acá, que esta es una genérica cualquiera, pero que tiene una particularidad. Fíjense, va a valer todo 0 hasta menos 1, de 0 en adelante va a comenzar a estar activa la señal justamente porque está multiplicada por un escalón o porque dijimos que esto es válido para n mayor o igual que 0. Fíjense que cuando i de 0, cuando n vale 0, ¿sí? Cuando n vale 0, acá tenemos 0 más 1, 1. Me queda alfa a la 1. Entonces me queda 1 menos alfa dividido 1 menos alfa, 1. Por u de 0, 1. Así que para 0 vale 1 la señal, ¿sí? Para 0 vale 1. Y a partir de ahí en adelante, si n vale 1, si n vale 1, bueno, u de 1 vale 1, si acá vale 1, ¿sí? A partir de ahí adelante me queda 1 menos alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa. Después si n vale 2 me queda 1 menos alfa al cubo sobre 1 menos alfa. Y así sucesivamente. Pero decíamos, con la particularidad, ¿sí? Con la particularidad que a medida que vayamos dándole valores de n cada vez más grandes, a medida que n, fíjense, a medida que este n tienda a infinito, este n sea cada vez más grande, este cociente tiende a 1 sobre 1 menos alfa. Repito, a medida que n sea cada vez más grande, este cociente, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Si ustedes calculan ese límite, está bien que esto es una señal discreta y n es una variable discreta, pero podemos calcular el límite, ¿sí? Haciendo esas salvedades, ¿no? Decíamos, si n es cada vez más grande, este cociente tiende a 1 sobre 1 menos alfa, y acá está dibujado. ¿Qué significa? Que fíjense que la curva viene valiendo 0 hasta menos 1, y desde 0 en adelante comienza, es como si esto viene así, ¿sí? Como que acá comienza a crecer así, y es decir, viene así, viene haciéndose 0, ¿sí? Y de repente es como que la curva viene a partir de n igual a 0 en adelante, viene como que hace como una curva así,
y después se va haciendo asintótica. Lo que estoy queriendo mostrar con esto, que las muestras, ¿sí? O si se quiere toda la secuencia se va haciendo asintótica, a la recta, ¿sí? Constante 1 sobre 1 menos alfa, ¿sí? Se va haciendo asintótica. Ese sería el resultado final, o sería una gráfica genérica de esta IDN, que es la convolución de estas dos. Como ven, un resultado interesante, realmente un resultado interesante, donde vuelvo a repetir, para no dejarlo como sumatoria, en este caso hicimos un cambio de variables, lo llevamos a una expresión más sencilla y acá usamos una herramienta de análisis 1. Usamos una herramienta de análisis 1, series de análisis 1 que uno ya las conoce, que uno ya las tiene tabuladas, que uno ya sabe a qué converge para poder usarlo en este caso, ¿sí? Quiero hacer una observación. Este ejercicio está hecho en el libro de la serie Young, pero también está hecho usando la conmutatividad. ¿Qué significa? Que en vez de hacer XDN convolución HDN, lo hace de esta manera, pero después también lo conmuta y hace HDN convolución XDN. Y van a ver que, y acá está lo que yo les decía hoy, conmutando este ejercicio sale mucho más corto. Aunque ustedes no lo crean, sale en mucho menos pasos. Conmutando estas dos señales, ¿sí? Sale en mucho menos pasos. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que yo les dije hoy. Porque si yo estas dos señales las conmuto, fíjense que de las dos, la más fácil, ¿quién es? Es la XDN, y si se quiere, la más complicada, la HDN. Y la HDN fue la que tuvimos que aplicarle el desplazamiento. ¿Y yo qué dije hoy? Si conmutamos, al conmutar esto, ¿sí? Al conmutar esto, me va a quedar, la HDN va a venir acá adelante, esta va a venir acá adelante, que va a ser la señal HDN, y la XDN es la que vamos a tener que desplazar. Pero es más fácil, a lo que voy, es que es más fácil trabajar con esta señal desplazada que trabajar con toda esta otra señal desplazada, que fue lo que hicimos acá. Por lo tanto, este mismo ejercicio, si ustedes conmutan, van a ver que esto les va a quedar, bueno, les va a quedar, esta viene acá adelante y esta viene simplemente acá atrás, corrida nada más, desplazada, y van a ver que el ejercicio les va a quedar mucho más fácil. De hecho, ni siquiera van a tener que hacer ningún cambio de variables. No van a tener necesidad de hacer ningún cambio de variables porque va a salir sola. Sola van a llegar a esto y después, obviamente, sí van a tener que usar la ayuda, obviamente, pero van a llegar a esto de una manera mucho más rápida, habiendo aplicado previamente una conmutatividad. Pero bueno, uno cómo se da cuenta, y hasta que uno no hace una de las dos, hasta que yo no hago esta o hago la conmutada, no me puedo dar cuenta, obviamente. Uno no se va a dar cuenta. Yo se los estoy diciendo porque, bueno, hecho de esta manera se hace así, y si yo lo conmuto, porque de hecho está resuelto en el texto, si yo lo conmuto sale mucho más rápido. Pero bueno, hay que hacer las dos como para uno darse cuenta y decir, ah, bueno, de esta manera es más largo, de esta manera es más corto. Pero si no a priori, uno no se da cuenta. Pero como siempre digo, a la hora de aplicar esta fórmula, como ya se los dije, se lo vuelvo a repetir, siempre conviene de las dos, conviene desplazar la más fácil. Por eso que acá la conmutatividad es importante, ¿sí? Siempre de las dos, ¿sí? Conviene desplazar la más fácil. Si la más fácil es XDN, ¿sí? Entonces acá va a ir XDN y acá va a ir H. Y si la más fácil es HDN, acá va a ir H y acá va a ir XDN, ¿sí? ¿Lo dije bien? Vuelvo a repetir. Dije, si la más fácil es XDN, está bien, acá va la XDN y acá va la HDN. Y si la más fácil es HDN, ¿sí? Acá va la HDN y acá va la XDN. Está bien, por las dudas lo repetí porque no me acordaba si lo había dicho bien. Eso sí, uno lo puede hacer a priori, a la hora de convolucionar, y también con el caso continuo, Con el caso continuo también, siempre tiene que, la que va a desplazar, siempre tiene que ser la más fácil. De las dos que voy a convolucionar, ¿sí? La más fácil es la que voy a dejar para el desplazamiento, ¿sí? Porque eso después me va a facilitar mucho los cálculos. Así que, bueno, con esto damos por finalizada esta parte para convolución. Ya vimos convolución en continua, acabamos de ver convolución en discreta, ¿sí? Obviamente que esto sale con la práctica, no queda otra, ¿sí? Hay que practicar, hay que sentarse y ponerse a practicar. Consulte los textos porque tienen más ejemplos resueltos. Pueden googlear también en internet y poner convolución en discreta, convolución en continua, donde van a encontrar también ejemplos resueltos. Yo también a ustedes ya les mandé apuntes de convolución resueltos, ¿sí? Ejemplos resueltos
de convolución tanto en continuas como en discretas, ¿sí? Y como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, a sus respectivos jefes de trabajos prácticos o a mí por correo, tranquilamente vamos a responder todas las inquietudes que tengan. Así que dejamos acá y bueno, ya en el próximo video nos metemos de lleno con sistemas, ¿sí? Clasificación de sistemas según su forma, según sus características, según qué señal de entrada tenga, qué señal de salida vamos a tener y demás. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, que también están en ambos textos, ¿sí? Vamos a ir haciendo un punteo de las distintas características. No nos vamos a meter específicamente con cada uno, pero simplemente vamos a hacer un punteo con las características que tienen ellos, ¿sí? Y algunas comparaciones y vamos a ir mostrando algunos ejemplos. Pero también están en los apuntes y también todo eso está en los textos. El video sirve como para darle una idea o a veces algunas cosas que por ahí en la lectura uno lo pasó por alto y en el video por ahí uno lo encuentra, ¿sí? O como siempre digo, complementar los videos, estos videos, ¿sí? Con los apuntes, con la toma de apuntes y con la lectura, ¿no? Completar complementar y completar las dos actividades, como para darle un cierre a cada uno de los temas. Así que nos vemos entonces en el próximo video.